Bienvenidos a Más allá del juego, un espacio dedicado al conocimiento del atleta, como dice el nombre, más allá del campo. Me encuentro acá con Eunice Linares, que me va a estar acompañando durante todos los episodios que podamos grabar. Eunice es psicóloga, comenzó su carrera en Venezuela, en Tucanes de Amazonas, pasó por el Zulia Fútbol Club, Deportivo Táchira, Lanús de Perú, estuvo con unas atletas de ajedrez, me estuvo comentando, que bueno, luego nos ampliará más ese tema, pero nada, Ulises, quiero darte la bienvenida y gracias por aceptar hacer este podcast conmigo, que de verdad era un proyecto que venía planeando desde hace mucho, pero no me atrevía a hacerlo y bueno, tú me diste la luz verde y de verdad muchas gracias. Vanessa, ¿cuánto tiempo? Súper agradecida contigo, el gusto es mío, de verdad te agradezco que me hayas tomado en cuenta para este proyecto, el cual le auguro un súper exitazo. Y bueno, acá estamos, vamos a ver cuánto tiempo vamos a durar, que sean muchísimos episodios como este, que de verdad va a estar muy bueno, promete cosas muy buenas. Sí, nada, Ulises, quiero que este primer episodio sea como una introducción a lo que queremos hacer. Como bien dice el nombre, más allá del juego, es presentar al atleta como es, como una persona y no como el jugador que tiene que ser estrictamente profesional y todo eso. Sabemos que la parte psicológica en el deporte es fundamental. Y nada, quiero que comiences explicándome un poco, o sea, la importancia de la psicología en el deporte. Chévere, bueno, fíjate que es de entender que el éxito como tal de un jugador depende, o sea, del éxito y el fracaso depende de cómo combinen las capacidades o condiciones que pueda tener, tanto en la parte física como en la parte técnica y en la parte mental, que es una de las cosas más importantes y que últimamente está ganando terreno dentro del deporte, algo maravilloso. ¿Y qué se quiere con esto? Pues que vayamos logrando que otras personas conozcan lo que es la psicología en el deporte y de qué va esto, ¿no? Eh, el jugador estamos acostumbrados o teníamos esa percepción de que es una máquina al cual se dedica a brindarle resultados al equipo y una vez que ya no da eso, pues ya no sirve, ¿no? Entonces queremos brindar ese conocimiento de que hay jugadores que tienen una familia, que han pasado por situaciones no esperadas, que influyen en su rendimiento, que existen situaciones que implican que el jugador se deprima. En el caso del fútbol, cuando no se preparan para el retiro, creemos que el retiro no va a llegar nunca y los jugadores no se preparan para eso. Y resulta que el fútbol es un deporte que se termina temprano, empieza temprano y se termina temprano. Y no tienes idea de la cantidad de atletas que pasan por situaciones fuertes por este tipo de cosas, cuando ya les toca el retiro, cuando pierden a un familiar en estas situaciones de pandemia, cuando no les pagan en un equipo. O sea, hay infinidades de situaciones que van más allá de lo que tú ves en un partido, que es eso lo que quisiera que diésemos a conocer siempre desde lo profesional, ¿no? Claro, porque en realidad el espectador lo que ve es el jugador en la cancha, Total, como dices tú, es una máquina, en el fútbol corre los 90 minutos y que hay un solo objetivo, o sea, el objetivo es de ganar, no hay otra total, alternativa. Entonces, el así es, hecho de perder o de empatar, eso trae consecuencias a tu equipo y a tu persona. Más, por ejemplo, si eres, no sé, un arquero que te equivocaste y metieron, o sea, un gol por tu culpa, por así decirlo, es complicado, o sea, es complicado el tema este de la culpa o del fracaso o de todo eso un jugador, ¿no? sí, sí, y si bien es cierto, existen muchos jugadores ahorita, o sea, cerrando lo que fue los Juegos Olímpicos, muchos jugadores que les costó asumir de que había una situación
a nivel emocional que no les permitía, o sea, continuar. Y eso es realmente admirable. Entonces, en otros tiempos quizás mucho, y ahorita, o sea, y todavía hay personas que tienden a juzgarlos, a etiquetarlos, pero no nos preguntamos, oye, ¿por qué actúa de esa manera? ¿Por qué no rindió? ¿Por qué lo vemos tan desconcentrados? Y una de las cosas que creo que fuera de cancha siempre hablé contigo de que solemos juzgar y no, o sea, no indagamos de qué es lo que sucede, ser más empáticos con estos atletas al momento de brindar una crítica sobre estos. Sí, haciendo un paréntesis acá, para los que no nos conocen, Eunice y yo trabajamos juntas en el Zulia Fútbol Club, yo por la parte periodística y ella por la parte psicológica, obviamente. Ah, sí. Eh, y nada, o sea, te vi muchas veces hacer dinámicas y esas cosas que me encantaba, o sea, admito que siempre me colaba allí para hacerlas también. ¿De qué tratan más o menos así las dinámicas que hacías? O sea, ¿con qué fin hacías esas dinámicas? Bueno, hay muchos objetivos. De hecho, hay dinámicas específicas para determinada variable. Eso depende del nivel en el que se está manejando, pues en el nivel competitivo. Mayormente, las dinámicas yo específicamente, de repente tengo otros colegas que las manejan de formas distintas, pero las dinámicas mayormente las utilizo para bajar los niveles de estrés y ansiedad precompetitivas, o sea, previos a un partido. Siempre solíamos hacerlo, trabajarlos, si los partidos eran los domingos, hacerlos los sábados o el viernes, o sea, días ya muy cerca del partido que se venía en la semana. Y básicamente era para eso. Tú estuviste presente y veías la diversión que se generaba en ese tipo de situaciones. Pero más allá de la diversión, que es quizás lo que la gente externa veía, yo evaluaba otras cosas que son más hacia el nivel psicológico, es el cómo los jugadores se integraban y eso tenía que ver mucho con las guías observacionales que se hacían durante la semana, que había, por ejemplo, jugadores que no se relacionaban con otros. Entonces, esas cosas uno tiene que tener bastante eh, mística, ¿no? Para saber evaluar eso y buscar que esos jugadores se relacionaran y ellos lo veían como un juego y resulta que no, o sea, había un factor psicológico que se inmiscuía allí. Otra de las cosas que se veía era la comunicación con todos los jugadores, la sincronización que pudiese haber entre ellos, muchas cosas, la empatía, el trabajo en equipo. Mayormente esa es una de las bases que se hace para fortalecer el equipo y a través de las dinámicas se podía evaluar y fortalecer esas variables, pues que son muy importantes al momento de un partido. Si no hay trabajo en equipo, si no hay sincronización, si no hay comunicación, siempre lo he dicho que para que un equipo funcione de la mejor manera o que obtenga buenos resultados, tiene que ser como una tabla de ajedrez. Y una vez que un cuerpo técnico logra eso, o sea, no hay equipo imparable totalmente. Y siempre hago énfasis en eso, de lo que se logró con el Zulia Fútbol Club en ese momento, pues fue producto de ese trabajo mancomunado en que cada quien aportó su granito de arena para que esa sincronía o ese equipo de ajedrez estuviera allí fuerte hasta el final. Claro, cabe destacar que cuando tú estuviste en el equipo, el Zulia ganó su primera Copa Venezuela. Y fue Sí, bastante gratificante ver eso un momento para la historia personal y completamente. te Eh, escucho, te escucho. Hay algo que quiero hacer énfasis en esta parte. Recuerdo que un jugador, no vamos a decir nombre, tampoco vamos a decir el porqué de la situación tuya luego del Zulia, me llegó y me dijo, me hace falta Eunices en el equipo, me hace falta lo psicológico en el equipo. Un jugador que ahorita
está en la selección venezolana Wow. y, y fue bastante como impactante el hecho de que dijera, hace falta un psicólogo en el equipo. Me dejas fuera de base, me dejas sorprendida porque este tipo de situaciones, y no quiero que suene a vanidad, siempre las escucho, más allá que tengo, o sea, 2 años exactamente fuera de cancha, como quien dice, porque, bueno, soy mamá y quise dedicarme los primeros años de mi vida, o sea, de la vida de mi hijo, con él por situaciones médicas y cuestiones, entonces estuve apartada de las canchas por 2 años y ahorita quiero volver. Pero en ese tiempo que sentía de que, oye, este, quizás ni me nombrarán, digo, ¿no? Y siempre me llegaban esos mensajes así como me lo estás diciendo. Y es muy bonito, es muy bonito, es muy agradable porque te das cuenta de que siempre por donde he pasado dejo huella y son huellas positivas y esas cosas te llenan de satisfacción, ¿sabes? Hace algunos meses me escribió, y claro, te digo que después que cerremos esto tienes que decirme qué jugador hizo eso para agradecerle, ¿no? O sea, a veces esas cosas ni se nos ocurren que la estamos haciendo en jugadores y resulta que tienes o sea, el potencial para marcarlos a ellos y por eso es que tenemos que tener bastante cuidado al momento de trabajar con ellos. No es nada fácil y qué chévere que a uno le retribuyan ese trabajo a través de gratificaciones. Te comentaba que hace algunos meses, yo sí voy a decir nombres, el psicólogo de Monagas me decía, oye, sabes que conversé con Albert Zambrano y dio muy buenas referencias tuyas. Dice que una de las personas con las que ha trabajado a nivel psicológico ha sido contigo. Y esas cosas son muy bonitas. Yo así como que, wow, o sea, cuando el momento en que sentía como que, bueno, ya fue, ya dejé de trabajar en esto, pensé en algún momento retirarme como tal. ¿Estás allí? Yo estoy Sí, sí, pegadísima hablando, no sé no, no, si. sí, 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 Ok. acá estoy. Bueno, entonces eso, pues que es muy bonito cuando te reconocen el trabajo o sea, que tú sientes de que más allá de que en el campo no te lo reconozcan directamente, pues a medida que van transcurriendo el tiempo, pues esas huellas se van, como te diría, enterrando más en la persona, algo así. Algo así, Pero sí. chévere, 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 siempre que trabajo lo hago con amor, con pasión, y la idea es esa, de que en cada trabajo pues se logre el objetivo y dejar huellas. Eso siempre lo tengo como filosofía y hasta ahora lo mantengo y así va a ser. Y sabes que algo que me he dado cuenta, que o sea, el análisis es muy importante en la vida del ser humano. Es como deberían hacer análisis desde primaria, o sea, es algo que no debería faltar en la vida del humano. Claro, Uno aprende tanto a conocerse que es necesario, o sea, es necesario y creo que para el deportista es fundamental la ayuda psicológica, eh, no sé, todo lo que conlleva eso. Estaba, estaba investigando un poco y leí sobre el síndrome de Burnout. No sé si los pronuncio bien. O el, el yo le síndrome llamo del el síndrome de trabajador. estar quemado. Ajá, exacto, el síndrome del trabajador quemado. Cuéntame un poquito sobre eso porque Sí. sé que tiene varios como síntomas y son agotamiento físico, despersonalización y cinismo, descenso de la productividad laboral y eso se ve también en los jugadores. Sí, total. Esto tiene que ver mucho con, como lo dice, con lo que es el agotamiento emocional, el agotamiento físico, que a medida que el jugador siente esa presión, porque vamos a empezar desde el inicio.
El jugador, o sea, muchos empiezan a los 3 4 años a entrenar, otros llegan un poco más tarde, pero desde el primer momento ellos van sintiendo la presión de los más adultos que te dicen, este sirve y este no sirve. O sea, y ellos se van Sí, creando eso en la mente, se lo van de manera inconsciente, ¿no? Se los van inyectando. Y una vez de que el jugador se cree el cuento de que soy profesional y que voy a llegar a la selección, el peso de la presión es más fuerte. claro. Y acostarte con ese peso en la espalda todas las noches y a veces sientes que no tienes el mismo rendimiento, eso pues los va desmotivando, les va creando esa desmejora, ese agotamiento, esa disminución en su desempeño, un estrés total que se pudiese llamar hasta crónico por esas situaciones que si no te haces un análisis introspectivo de qué es lo que sucede contigo, pues tu carrera te puede terminar allí. Y de esas pues, existen muchas anécdotas. Hay jugadores con los que yo trabajé que prometían un futuro espléndido y ya a los 19 años los ves haciendo otras cosas. Entonces, eso es una de las cosas que quiero marcar de la importancia de la psicología en esta área, que no es nada más que el psicólogo venga y te tiene que motivar a que tú obtengas buenos resultados. Claro. Va más allá de eso, va más allá del conocimiento de la persona, de ese ser humano y que muchas veces desde la parte gerencial, desde la parte de negocios, no entendemos o la dejamos a un lado o vemos hacia otro lado para darnos cuenta de que no, no hay. No es Entonces importante. sí, o sea, de eso depende, exacto, de lo bien que está el jugador a nivel emocional va a depender cómo él vaya rindiendo en el equipo que vaya a estar. Entonces, yo quisiera de verdad darle ese mensaje a todas las personas que nos escuchan y que sean portavoz de esto, de la importancia que es la psicología dentro del deporte. O sea, esto tiene muchas ramas que se pueden abordar y es bastante amplio el trabajo. Tenemos el concepto errado de esto, de que el psicólogo sirve en un equipo nada más para motivarlos y si no ven el resultado al momento, chao, no, esto no sirve. Y por experiencia propia siempre cuando los resultados no son los esperados en un equipo, hasta la psicóloga sale afectada. Sí, es cierto. Quiero, Entonces, dime. no, que quería hacer énfasis en algo que dijiste y es que no nos hemos enterado de la cantidad de deportistas que se han quedado en el camino de la élite, por así decirlo, sin saber cómo gestionar todo lo que le Sí, está pasando también. Y es impresionante porque yo también conozco muchas, o sea, muchos y muchas jugadores y jugadoras que son increíbles y han quedado en el camino por cosas que no saben controlar, por, eh, por no tener exacto. esa guía. Les hace falta esa asesoría, pues esa mano que te diga, ahí, no te preocupes, todo está bien. Pero más allá de eso, obviamente, de forma más profesional, ¿no? Pero muchas veces no sabemos canalizar esa energía, esas emociones, no sabemos, o tenemos esa tapa en los ojos de que no, o sea, esto no es psicológico, yo no tengo problemas mentales, tenemos esa creencia de que el que va al psicólogo está loco y yo no estoy loco, o qué van a decir mis compañeros, yo no voy a ir al psicólogo. De hecho, cuando he trabajado con equipos, siempre le pedí al técnico de que todas las semanas integrar la asistencia psicológica individual a los jugadores, más allá de que los encuentros dinámicos que muchas veces viste se hicieran previos a un partido, en el encuentro individual con cada uno de los jugadores era netamente necesario, porque cuando estamos en equipo nos mostramos de una forma en la que el ego está allí a flor de piel, pero Claro. resulta que cuando los entrevistaba de manera individual era otra cosa. Entonces esas cosas afectaban lo que era su rendimiento. Y
se iban quedando atrás y, o sea, el técnico me preguntaba, oye, pero ¿qué pasa con este jugador? Sobre todo cuando chocaban muchos con los extranjeros, en el caso de los que estaban afuera, y era esto, o sea, era la parte depresiones, la parte de la ansiedad, la adaptabilidad, eso es muy importante, el hecho de sentir que no encajo dentro de este equipo, todas esas cosas pues hay que tener bastante eh, Cuidado. delicadeza para darse cuenta de, cuidado, para darse cuenta de esas cosas. Nos enfocamos en que son máquinas, de que tienen que darme resultados y lo demás no me interesa y resulta que eso que no te interesa es lo más importante, pues. Sí, exacto. Creo que el mundo como tal está enfocado en solo el juego y no más allá. Por ejemplo, en el caso de Messi, yo que estoy acá en Argentina, es como un día lo que hace gol, lo adoran, lo alaban, es el dios del fútbol y cuando no, es el peor del mundo y sigue siendo el mismo. O sea, solamente que no sabemos cómo se sintió en ese juego, qué pasó por su cabeza. No sé, hay tantas cosas que influyen en el jugador como tal que uno no se pone en esa posición sino fuera de ella y lo que hacemos es jugar, o sea, ser jueces de la vida de la otra persona cuando no tenemos el derecho de. Claro, y una de las cosas que tiene que fortalecer el jugador, un jugador élite más que todo, es eso, el aprender a manejar las presiones sociales. Por eso, porque, por ejemplo, en las redes sociales eso se ve mucho. Y una de las recomendaciones que yo doy es eso, mientras tú te puedas alejar de las redes sociales, mientras estés en momentos competitivos, pues es mejor. ¿Por qué? Porque más allá de que dices que eso no te afecta, de que el momento que tú entras al campo se te olvida todo, no, eso, a mí no me van a engañar con eso. Entonces, siempre trato de que el jugador se olvide de las redes sociales, sobre todo cuando hay momentos no esperados o hay derrotas, porque eso obviamente les va a afectar a nivel emocional y por ende en su rendimiento dentro de la continuidad de la competición, pues. Sí, exacto. Creo que todos los equipos deberían tener o recalcar este aspecto psicológico en cada una de sus entidades, porque es como lo que te lleva, o sea, lo que te abre el camino a miles de posibilidades. Creo que entre más el jugador entrene su mente, más va a estar dispuesto a todo. Claro, y es una de las cosas que ya los gerentes de equipos deberían ya, o sea, tener bastante claro. De hecho, muchas veces o sea, a nivel de preferencias o prioridades, llamémoslo así, el psicólogo siempre lo bajan del bus porque no hay presupuesto. Sí, Entonces, pensando aquí, yo, oye, pero a niveles de importancia de roles, el gerente o el delegado de un equipo es muy importante porque está pendiente de los fichajes, de los cambios y ese tipo de situaciones dentro del campo, ¿no? Que un detalle dentro de la alineación o fichaje, pues puedes perder el partido en mesa. Y sí. me parece importante el rol de esa persona durante un partido. Pero previo a eso, muchas veces observé de que, o sea, estaban pendientes de la parte de logística, ¿no? Entonces, pensando yo aquí, quizás me juzguen algunos compañeros de trabajo, pero muchas veces, o sea, he visto ya en equipos que están implementando que el rol de delegado o de gerente de un equipo lo haga el mismo que ejerce el rol de psicólogo. Me parece maravilloso porque como quien dice, mata a dos pájaros de un solo tiro, Total. porque los dos son importantes, pero si los puede funcionar en una sola persona, pues es genial. Y que al final el psicólogo debe estar en el campo, o sea, para dar directrices, o sea, y lo practicaba mucho con un jugador en Táchira, un jugador que ahorita también está en la selección, que él era muy callado, poco comunicativo,
Y una de las prácticas que llegué a hacer con él en base a la comunicación, que yo estaba en la línea, o sea, hacían los partidos, hacían fútbol los jueves y yo estaba en la línea. Porque cuando al momento de pedir la pelota lo que hacía era levantar la mano. Y yo, ¿cómo vas a hacer eso en un partido donde tienes a 700.000 personas alrededor? O Claro. sea, no te va a ver, tienes que gritar fuerte, o sea, hacer cualquier cosa de que él observe de que tú estás allí. Y eso lo practicamos muchas veces y bueno, hoy día el jugador es bastante comunicativo con sus compañeros. Entonces son estrategias que uno va implementando y de que si eso lo puedes hacer estando allí durante el partido, cumpliendo tu rol de psicóloga y también cumpliendo el rol de delegado, pues es maravilloso y es un punto a favor para la gerencia. Anoten, gerentes. Sabes que ayer con el partido de la Vinotinto, bueno, no sé cuándo va a salir este No episodio, lo pero vi. No sé bueno, qué vas a preguntar, pero no lo vi. no, o sea, la Vinotinto pierde 3-1 contra Argentina y bueno, o sea, leí un tuit que decía a la Vinotinto le hace falta un psicólogo, no le hace falta cualquier otra cosa sino un psicólogo. Me llamó mucho la atención porque tú ves a cada uno de los jugadores y están en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, en muchas partes y tú dices, ¿por qué no se comunican? O sea, ¿por qué si en el equipo, en el club donde están la rompen, ¿por qué en la selección no hacen lo mismo? Llama la atención eso, de qué necesita la selección. O sea, aunque no lo hayas Bueno, visto, no sé no, si... sí, tengo mi concepto, o sea, así no haya visto el partido, siempre tengo el concepto de qué es lo que sucede, no solo con la Vinotinto, con los equipos que no se fusionan a nivel de selecciones, a nivel de este tipo de eliminatorias, ¿no? Y de hecho eso que Descono- dijiste, Desconozco si la Vinotinto tiene su departamento psicológico ahorita. bueno, en la última persona que estuvo como psicóloga allí sé que fue Carlos Saúl, cuando el profesor Richard Páez, después con César Farías estuvo Manuel Llorens y ya no conocí más psicólogo allí porque el último que estuvo con el profesor Rafael Dudamel era coach, no tenía como profesión el ser psicólogo. Me imagino que ya después no sé si se prepararía para ser un licenciado en psicología, pero son cosas muy distintas, pues el hecho del coach, porque el coaching es una herramienta de la psicología. Pero ¿qué Claro. pasa si dentro de ese coaching que tú aplicas abres procesos psicológicos? ¿Cómo los vas a abordar? Entonces, esa es una de las cosas que siempre hemos criticado nosotros los psicólogos, porque se hace, o sea, yo tengo preparación en coaching, porque lo aprendí a través de diplomados, lo aprendí en la universidad, pero como te digo, es una herramienta más dentro de la psicología. Pero, o sea, hay cosas desde el área psicológica que no se pueden abordar desde el coaching, entonces es bastante complicado eso, ¿no? Y bueno, respondiéndote, actualmente no desconozco si tienen psicólogo, me imagino que con esta nueva directiva de la federación todo está como un poquito... Turbio. eh, sí, entonces no creo, de verdad, no creo que ahorita tengan psicólogo como tal. Pero una de las cosas que siempre he analizado desde la parte psicológica es el choque de egos que existe en una selección, siempre, no solo en la selección de Venezuela. Y eso es una de las cosas que un psicólogo tiene que aprender a abordar dentro de una selección, porque todos quieren ser titulares, todos quieren ser la figura. ¿Por qué? Porque, o sea, me llamas y lo veo así, poniéndome en la posición del jugador, porque lo escuché alguna vez por allí. Pero ¿para qué me llaman si me van a poner de suplente? Me hubiese quedado en mi equipo. O sea, cosas así que se van tornando de forma negativa dentro del camerino. Entonces, para mí la recomendación es que hubiese más tiempo de preparación previa
hacia un partido, o sea, o durante, no solo que fuese previas a un partido, sino que, ok, estamos de vacaciones en las ligas y vamos a coger un fin de semana para trabajar netamente con la selección, así no haya un partido previo. Entonces es bastante difícil que eso se logre, pero son estrategias que hay que implementar, porque eso es lo que nos está matando como selección. Hoy le decía a un exjugador de esos con los que trabajé en el Zulia, que él me decía, cónchale, hace falta un psicólogo en la selección. Y le dije, bueno, vamos a ir a un mundial el día que yo sea la psicóloga de la selección de Venezuela. Y reíamos, ¿no? Amén, Me dice, amén. oye, lo dirás jugando, pero eso es lo que hace falta. Pero bueno, tengo la esperanza de que eso va a suceder. Estoy más cerca de que sea de la selección femenina, pero es una de las metas que tengo de manera muy personal, que dentro de esas huellas que voy dejando en este hermoso camino, pues quisiera dejar huellas en la selección, representar a nuestro país afuera también. Amén. Pero, viste, te estoy hablando y estoy hablando desde el ego. Entonces, ¿cómo voy yo también a abordar a los jugadores si yo siento eso también? Claro, Entonces, son cosas que uno tiene que hacer un diagnóstico previo, un psicodiagnóstico para ver desde qué variable uno puede abordar esas situaciones y mejorar el rendimiento. Porque sí, tenemos excelentes jugadores, pero, o sea, jugadores individuales no es necesario tenerlos que dentro de un equipo, sino que tienen que fusionarse como equipos. Entonces, ese es el pequeño detalle que hay que fortalecernos más. completamente, completamente de acuerdo contigo. Bueno, Ulises, el primer episodio llega hasta acá. Espero que sean, Ya, tan rápido. espero que sean muchos, muchos más y bueno, pronto tengamos invitados, invitadas también. No quiero que solamente sean jugadores, sino también psicólogos, periodistas y todo lo que abarca un equipo que sé que también forman parte de todas estas consecuencias, ¿no? Claro que sí, Y bueno, nada, totalmente. muchas gracias de nuevo por aceptar la propuesta, por tomar tu tiempo y dedicárselo a más allá del juego. Y nada, nos vemos en el otro episodio. Perfecto, Vane. Yo súper emocionada, súper feliz de este nuevo proyecto que con la bendición de Dios va a ser un exitazo totalmente. Vamos a tener a muchas personas que van a querer aportar su granito de arena, vivir su experiencia, contar sus anécdotas y bueno, maravilloso de que tengamos este espacio aquí abierto para todo eso. Un abrazo y te deseo siempre lo mejor, como te lo digo, te quiero muchísimo. Y yo también a ti, y bueno, nada. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Espero que nos sigan y interactúen con nosotros a través de Spotify y YouTube. Chao. Bye bye.